Delphias Audiolibros presenta Halo Broken Cycle, un libro del autor John Searle, publicado el 4 de noviembre del 2014. Capítulo 13. El refugio. Un mundo escudo desconocido. Sala de estrategia. 850C. La era de la reconciliación. Usaxelius acababa apenas de despertar, y su primer pensamiento fue que ese día tenía que vérselas con la ejecución del traidor Krolon. Y luego intentar apaciguar cualquier temor existente entre su gente, que habían acabado por llamarse a sí mismos Usanos. Necesitaba asegurarse de que permanecieran unidos. Soln entró en el dormitorio con la alarma centelleando en los ojos. Krolon ha desaparecido. ¿Qué? ¿Ha escapado? ¿Cuándo? ¿Cómo sucedió? No estamos seguros. En algún momento mientras la mayoría de nosotros dormíamos. No sé cómo lo hizo. Haz venir a Enduringias. Minutos más tarde, Usa y Sol corrían en dirección a la sala de almacenaje que habían usado como celda. Enduringias flotaba ya junto a la puerta abierta. Esto es bastante interesante, pero debería informarles que Usa contemplaba fijamente un pequeño charco de sangre sobre el suelo de metal de la, por otra parte, vacía habitación. La puerta estaba cerrada y había un guardia apostado en el exterior. Simplemente quería decir. Volvió a insistir Enduringias. Sol se dio la vuelta hacia la voz voladora, interrumpiéndola. ¿Puedes mostrarnos qué sucedió? Sí, acabo de recuperar los datos pertinentes. Esto fue grabado más temprano. La voz voladora se colocó en ángulo de modo que su lente enfocara hacia el suelo y proyectó una imagen holográfica que mostraba el exterior de la celda vista desde un punto cercano al techo. Había un centinela, un Sangheili que Usa conocía como Quarry, recostado en la puerta de la celda, medio dormido. Cuando se eligió la sala de almacenaje como prisión, se perforaron pequeños agujeros en la puerta para permitir que entrara aire suficiente para los prisioneros. Quarry se había quitado el yelmo acorazado y lo había depositado en el suelo. De repente, una fina hoja de metal, más delgada que la uña de la garra de una cría de Sangheili, surgió a través de uno de los agujeros y penetró en la membrana auditiva de Quarry. Este lanzó un alarido de dolor y rabia y oyeron a Krolon mofándose a la vez que chasqueaba las mandíbulas burlonamente. «¡Cobarde!», gritó Krolon, retirando la cuchilla. «Eso es lo que les sucede a los que no tienen honor». Furioso, Quarry hizo justo lo que Krolon esperaba que hiciera. Se dio la vuelta y abrió la puerta mientras desenvainaba su espada de energía. «Te castigaré por eso. Encontrarán solo lo suficiente con vida de ti para poder ejecutarte». Y entonces Quarry profirió un alarido de agonía y se tambaleó hacia atrás. Le habían clavado la fina cuchilla en el ojo derecho hasta la empuñadura. Krolon le arrebató la espada al centinela moribundo, le cortó la cabeza y huyó a toda velocidad. «Es estúpido», masculló Usa. «¿A dónde ha ido?», preguntó Soln, volviéndose hacia Enduringias. «Eso es lo que he estado intentando decirte, Usaxelius. Ha ido al lanzamiento de naves. Llegó ahí algunos minutos antes de que lo detectara. No puedo vigilarlo todo a la vez. Ya lo sabes. Debo acceder a información visual específica antes de poder». «Lanzamiento de naves», exclamó Usa, e inconscientemente sacó su espada. «Krolon es un ingeniero. Podría manejar una de las naves más pequeñas. Si escoge la correcta, esta casi volará sin necesidad de que la pilote». Algo flotó al interior del corredor cerca de Usa, y aminoró la velocidad. Se trataba de uno de los transportes de carga voladores. En realidad no era más que una caja abierta poco profunda lo bastante grande para llevar una carga moderada de material. «Entren al transporte Gorgeo Enduringias, y los llevaré allí». «¿No deberíamos pedir algo de ayuda a los demás?», preguntó Soln. «No hay tiempo para eso», replicó Usa, dirigiéndose hacia el transporte a grandes zancadas. «En ese caso, sencillamente cierra la puerta del hangar de lanzamiento de naves», le ordenó Soln a Laia mientras Usa y ella subían al vehículo. «Lamento informar que Krolon ha saboteado los controles del hangar», respondió Enduringias mientras volaban por la sala en dirección al hueco del ascensor que los conduciría a la plataforma de lanzamiento. La voz voladora los acompañaba planeando justo por encima de ellos. «Eso significa que Krolon está atrapado ahí», señaló Usa. «Tal vez no, aunque yo no parezco tener control sobre ello. Ha conseguido habilitar un mecanismo de huida de emergencia de seguridad, de modo que la puerta la controla únicamente una señal remota procedente del interior de la nave». Ascendían ya por el hueco del ascensor a una velocidad vertiginosa. El transporte oscilaba debido a la presión del aire y Usa agarró a Sol con una mano mientras con la otra aferraba la barandilla del vehículo. Luego aminoraron la marcha y pasaron a un desplazamiento horizontal a lo largo de un pasillo de metal gris. El transporte y Enduringias cruzaron una puerta abierta y penetraron en un centro de control desde el que se dominaba el hangar. El vehículo empezó a frenar y Usa saltó fuera, corriendo hacia la escotilla. Abajo pudo ver 3 naves. Una de ellas era el pequeño vehículo interestelar llamado Class Blade, y era el Blade el que resplandecía en la zona de control. Mientras la pared se desvanecía obedeciendo a una señal procedente de la nave. «Está en el Class Blade», gritó Usa. «Sí, y me temo que el hangar está respondiendo a la activación de su motor de plasma. Sabe que desea partir».
y dispone su salida. Tiene que haber un modo de detenerlo, exclamó Usa, paseando la mirada por la sala de control. Pero ninguno de los aparatos que había allí le era familiar. Había símbolos tridimensionales que brillaban con un resplandor arcano dando vueltas lentamente por encima de paneles de un material desconocido. De todos modos, no sabría cómo manejar los controles que había ahí. Uno de los paneles estaba destrozado, forzado con una espada energética, por lo que se veía. Yo podría hacerlo, afirmó Enduringia, si tuviera un Uragoke aquí. ¿Podemos importar uno? Eso sería espléndido. Podríamos usar al ingeniero en un buen número de reparaciones críticas. Mira, Krolon ya se ha ido, indicó Soul, observando a través de la escotilla. Usa siguió la dirección de su mirada y vio que el Klausblade se había deslizado a través de la abertura y ascendía por una rampa en dirección a la estructura exterior. Tal vez podamos subir ahí y derribarlo. Dispongo de un concentrador de energía de corto alcance que puede usarse con propósitos destructivos, respondió la voz voladora. Pero no alcanzará la nave, que ya está ascendiendo a la órbita. Si se ha ido más curioso Oln, dándose la vuelta. Pero, ¿qué hará? ¿Usa? ¿Regresará al Covenant? No es muy probable, en mi opinión, respondió este. Krolon se rige sobre todo porque conviene a su supervivencia. El Covenant podría ejecutarlos simplemente por haberse aliado con nosotros en un principio. Buscará algún lugar seguro en el que ocultarse. Pero Usa no estaba seguro de esto. Krolon podía conseguir las coordenadas del mundo escudo del mismo Klausblade. ¿Y si intentaba ofrecer esas coordenadas al Covenant a cambio de su vida? Entonces, ¿qué? Tal vez deberíamos intentar hallar otro lugar al que llevar a los nuestros, sugirió Soul, con voz cargada de renuencia. Podríamos hacerlo, replicó Usa, apartándose de la ventana. Lo pensaré. No obstante, existe una alternativa, incluso aunque el Covenant nos localice aquí, y tal vez a la larga pudiera resultar beneficiosa. El Dreadnought, Suma Caridad. 850 C. La era de la reconciliación. ¿Por qué deberíamos creer a un Sangheili, profeta de la convicción interior? Evocación excelente sonó cortésmente aburrido al hacer la pregunta. Enken percibió cómo los Sangheili situados junto a él se ponían en tensión ante aquella retórica desdeñosa. No entiendo la pregunta, evocación excelente, repuso Enken, aunque de hecho la comprendía a la perfección. Los grandes ojos caídos de excelente giraron para contemplar a los Sangheilis, Biltame y Troctangil, de pie a la derecha de Enken, los tres compareciendo en la sala del Consejo Supremo. El Consejo Supremo estaba concebido para incluir un número selecto de Sangyums y Sangheilis, delegados del gobierno nombrados como parte del mandamiento de unión, pero de momento las únicas autoridades en la vítrea plataforma traslúcida eran el triunvirato de jerarcas. Allí estaban los tres en sus tronos flotantes antigravedad, grandes copas circulares de metal que sujetaban cómodamente la parte inferior de cada jerarca Sangyum, y que incluían discretamente, Enken lo sabía, cañones de gravedad que podían aniquilarlo en un instante si así lo decidía el jerarca. Los jerarcas estaban alineados a lo largo de la plataforma en sus casi ingrávidas sillas, y tras el triunvirato había un telón de fondo de resplandecientes paneles azules y violetas. Cada jerarca lucía una túnica de amplias mangas en colores similares a los de los paneles. Sus manos, compuestas por 3 dedos y un pulgar, permanecían suspendidas cerca de los controles de los tronos. Llevaban las cabezas cubiertas con yelmos dorados, cada tocado siguiendo fielmente la forma de la frente y exhibiendo un reluciente holograma azul con la silueta de un halo. Del respaldo del trono por detrás del cuello de las vestiduras de cada jerarca se alzaban enormes figuras bifurcadas de oro que descollaban por encima de sus cabezas. A la izquierda de Enken estaba el profeta del viaje glorioso, que era bastante delgado, con la espalda encorvada, los ojos muy separados en un rostro casi triangular. Luego estaba el profeta de la unidad, de mediana edad y sentado muy erguido en su trono, con unos ojos en los que brillaba la inteligencia. Y el tercer trono de gravedad lo ocupaba evocación excelente. De pie, con los brazos cruzados junto a la tarima, de cara a Enken, estaba el ministro de Seguridad Preventiva, Arno Custo. Arno parecía pensativo y no dejaba de moverse nerviosamente, desplazando el peso del cuerpo de un pie a otro. Su expresión era de enojo, desafiante, pero su porte era temeroso. El testimonio ofrecido por Biltame y Enken había sido condenatorio. Trogn estaba en la gruta cuando el agente de Erno, Verbum, había intentado asesinar a Enken, pero había visto a Verbum manipular el armamento de la silla antigravedad del profeta. Había supuesto que Verbum se limitaba a ajustarlo, pero a tenor del testimonio, parecía evidente que Verbum había inutilizado las armas de la silla. No entiende mi pregunta, dijo evocación excelente, en un tono de burlona sorpresa. ¿De veras? Enken dirigió una ojeada a los Sangheilis. Evocación excelente, con el debido respeto. Al mismo tiempo efectuó un gesto de reverencia con la mano para recalcar aún más que no deseaba ofender a los jerarcas. No serviría de gran cosa a Cresanda que a su esposo lo desintegrara un cañón de gravedad. Los Sangheilis son nuestros aliados en el Covenant. Debemos confiar en ellos y ellos en nosotros. Troctangil, aquí presente,
Es un comandante muy respetado. El explorador Tame se ganó mi respeto. Me salvó la vida. Está usted en lo cierto, al menos en parte, dijo el profeta de la unidad. El Covenant debe estar basado en el respeto mutuo. Estoy seguro de que Evocación Excelente no lo dijo exactamente en el sentido en que sonó. Los Sangelis son, en efecto, nuestros aliados. Pero consideremos la situación. Un jerarca le pidió que trajera a un grupo de Embers Ancients, cosa que sí llevó a cabo. Se le pidió que trajera de vuelta la legendaria visión purificadora y la luminaria que la acompañaba. Usted afirma que tenía la luminaria, y sin embargo ésta se ha perdido. ¿Cómo pudo perder algo tan indescriptiblemente precioso? Resulta incomprensible. ¿Les sorprende que nos preguntemos si no habrá enturbiado la historia para evitar que lo culpen? Acepto toda la responsabilidad, respondió Enken. Yo estaba al mando de la expedición, pero ya han oído a Troctangil decir que se puede confiar en la palabra de este joven explorador, y él testificó sobre lo sucedido. También se puede consultar al Uragok. El Uragok se mofó Evocación Excelente. Ahora consultamos a organismos artificiales creados para reparar máquinas. Es cierto que no podemos admitir a un Uragok como testigo, dijo el profeta del viaje glorioso sin demasiado entusiasmo, al tiempo que agitaba una mano desdeñosamente ante tal idea. Carecen casi de voluntad propia, son demasiado fáciles de influenciar, y es difícil de comunicar con ellos. Bill Tame se removió en su puesto y abrió la boca para hablar, y Enken pensó que iba a exponer su punto de vista sobre la posibilidad de comunicar con Flota cerca del techo, así que alargó la mano y le oprimió el hombro al Sangeli en señal de advertencia. Bill cerró con fuerza las mandíbulas y se limitó a rezongar en voz baja para sí. El profeta de la unidad, tirándose pensativo de una papada, dijo entonces, dejando de lado los Uragoks, no podemos pasar por alto la probabilidad de que Verbum, un agente del Ministerio de Seguridad Preventiva, intentase asesinar al profeta de la convicción interior. Y fue ese intento, y sus consecuencias, lo que nos retrasó, sumo profeta, repuso Enken, efectuando un ademán ceremonioso para mostrar respeto y acuerdo. De no habernos visto retrasados, creo que habríamos podido eludir a los estoicos sin problemas. Y de haber partido sin tener que pelear con la patrulla Folastee de los estoicos, probablemente habríamos abandonado Hanjurquom a tiempo de evitar el ataque del misil que nos costó la pérdida de la luminaria. Si hubiera guardado la luminaria adecuadamente en otra parte de la nave, apuntó Evocación Excelente, lo tendría aquí ahora. Eso es, si alguna vez lo tuvo. Enken apretó los puños. Nada deseaba más que usar el armamento de su silla sobre Evocación. En vez de ello respondió con un ademán. Eso dice usted. Todos han visto los daños sufridos por la nave, dijo alguien detrás de Enken, quien volvió la cabeza y vio al viejo Kurlon flotando al interior de la estancia en su silla de gravedad. Los sistemas del Vengeful Vitality registraron la presencia de la luminaria. Kurlon rezongó. Evocación Excelente, usted ya no es un jerarca, y no tiene derecho a... Desde luego que tengo ese derecho, replicó el aludido. Eche un vistazo al libro de los jerarcas. Revise las normas. No estoy en activo. Estoy jubilado, pero se me sigue permitiendo expresar una opinión aquí cuando así lo decida. Y mi opinión es que todo esto es una pérdida de tiempo. Enken no ha hecho nada malo. Actuó heroicamente. El gran viaje lo ha bendecido. Y los dioses del viaje han decretado, de un modo más que evidente, que todavía no nos hemos ganado el derecho a una luminaria que nos mostrará el paradero de los halos. Pero acabo de llegar de inspeccionar la visión purificadora. ¿La han visto todos ustedes? Quiero decir, la exhibición de imágenes del interior del dispositivo. Lo hemos hecho, respondió el profeta de la unidad. En ese caso tendrían que estar ciegos para no saber lo que nos está diciendo, exclamó Kurlon. La pérdida de la luminaria es un veredicto dictado sobre todos nosotros desde las alturas. Todavía no somos dignos, pero la visión purificadora nos informa que estamos en el sendero. Y nos da pistas de que un día pueden conducirnos a Halo. Respetó la sagacidad teológica de Kurlon, declaró. Viaje glorioso. Se ha puesto a prueba muchas veces y siempre ha demostrado ser correcta. Por lo tanto, voto que dictaminemos que encontramos al profeta de la convicción interior libre de culpa con respecto a la pérdida de la luminaria. ¿Y qué hay del intento de asesinato?, continuó Kurlon. Conozco la historia de los mismos labios de convicción interior. ¿Y a quién hay que culpar? Al Ministerio de Seguridad Preventiva, que es sin duda un concepto peligroso en sí mismo, y a ese estúpido Derno. El Sansyurump señaló con un largo dedo artrítico y deformado a Arno. Eliminemos este absurdo ministerio nuevo y degrademos a su ministro ayudante administrativo tercero en tratamiento de residuos. Si no podemos demostrar que estaba tras el intento de asesinato, al menos podemos corregirlo. Que se lo envíe a lo más recóndito de la galaxia, a supervisar una mina. Y entonces, puede que obtengamos un ápice de justicia. Yo no. Intentó defenderse Arno. Yo no fui. Silencio.
Evocación excelente se había girado en su trono y gritaba a voz en cuello a Arno: una palabra más y yo mismo forzaré su ejecución. Está claro que ha dejado que su aversión por convicción interior empañe su agenda ministerial. Salga de aquí, y no diga nada más. Enken gruñó para sí al oír la enfática orden de excelente Arno de no decir nada más. Estaba claro que el jerarca intentaba hacer callar a Arno antes de que el antiguo ministro soltara algo que implicara a su auténtico amo. Temblando, Arno contempló boquiabierto a excelente, quien le devolvió la mirada con expresión amenazadora, su lenguaje corporal irradiando en silencio una advertencia al mismo tiempo que los dedos se deslizaban hacia los controles del cañón de su trono. Arno advirtió el movimiento y dio media vuelta, abandonó la sala a grandes zancadas, mascullando de forma inaudible. Tal vez, dijo Unidad, todos deberíamos volver a contemplar la visión purificadora. Deberíamos, sumo profeta de la Unidad con binóculo. Pero algo más ha surgido. Es posible que tengamos un indicio de dónde podría estar Usak Celius. Se me ha informado de que el traidor podría muy bien estar en un mundo desconocido, y no solo eso, sino uno de aquellos que fueron habitados otrora por los Forerunners. Intrigante. Y desalentador, exclamó Evocación excelente. Herejía. Esta criatura despreciable osa profanar la creación de los Forerunners. Volvió la cabeza y dedicó a Enken una mirada superficialmente comprensiva, pero que contenía niveles profundos y siniestros en su interior. Tendremos que recuperarlo. Y creo conocer justo al Sansyung que restablecerá el orden en el Covenant. Le pido disculpas por hacer que tenga que abandonar Suma Caridad tan precipitadamente tras su regreso a ella. Cresanda, dijo Enken aliviado cuando ella entró en el salón de la vivienda. Su esposa llevaba puesto un cinturón antigravedad con una filigrana de flores sobre la túnica, pues raras veces usaba silla antigravitatoria. Enken estaba de pie junto a su propia silla antigravedad, con una mano sobre ella y respirando trabajosamente. Había estado haciendo sentadillas, sujetándose a la silla, pues todavía pensaba en lo débil que se había sentido, físicamente, en el campo gravitacional del planeta natal de los Sansyungs. Cresanda le dedicó una mirada irónica. ¿Has estado haciendo ejercicios otra vez? Se quitó la pañoleta que llevaba y la dejó en un colgador. Había lucido su pañoleta maternal no porque estuviera embarazada, existía un chal especial para eso, sino porque como hembra Sansyung casada que actuaba como guía de hembras jóvenes solteras, tenía que mantener una apariencia apropiada. La habían designado para que ayudara a las jóvenes futuras novias procedentes de Hanjurkuom a adaptarse a su nueva vida en Suma Caridad. Enken se introdujo en su silla y resopló con fuerza. Es suficiente por hoy. ¿Cómo están las nuevas hembras, Liluna y las demás? Están resignadas a quedarse y casarse aquí. Resignadas no suena nada entusiasta. Existe una cierta añoranza, pero también están emocionadas, y un tanto deslumbradas por este lugar. ¿Han conocido a alguien? Solo llevan aquí un par de días, cariño. Fue a colocarse junto a él y le pasó un brazo alrededor del cuello. Desde luego, tienen posibles pretendientes. Pero solo los han visto en el paseo, ya sabes. Se mostraron un poco consternadas por el aspecto físico de algunos de nuestros varones. Deduzco que los varones de Hanjurkuom son bastante más corpulentos y tienen una postura más erguida. Pero les gusta la cortesía y delicadeza de los varones que han conocido. Creo que saldrá bien. Si excelente se sale con la suya, se podría considerar alguna forma de procreación de laboratorio. Sus ideas son siempre de un repugnante mal gusto. Sí, encuentro que la última que ha tenido con respecto a mi persona es particularmente de mal gusto. ¿De verdad van a hacer que encabeces esa expedición? Has regresado hace tan poco. Y casi te matan durante la última. Y eso fue en nuestro planeta natal. Aunque parezca mentira, nuestro planeta de origen es uno de los lugares más peligrosos que he visitado jamás. Pero sí, lo acaban de confirmar. Excelente ha convencido a los otros jerarcas de que debo ser el profeta a cargo de la expedición porque, como él dice, yo permití que Usak Celius escapara hace años y ahora debo reparar mi error. Tiene la esperanza de que me maten ahí fuera. Sabe que sospecho que estaba detrás del intento de Verbund de asesinarme. Es decir, él estaba detrás del complot de Arno. Un titiritero moviendo los hilos de otro. Sí, Cresanda, así son las cosas. Suspiró. Verás, han capturado a un Sangheili, un tal Salus Krolon, en una nave asociada con Usak Celius. Él se ha ofrecido cortésmente a mostrarnos dónde se encuentra ese misterioso mundo Forerunner, aunque no es que necesitemos su ayuda. La información está en los registros de la nave en la que viajaba. Pero Krolon todavía podría resultar útil. ¿Vas a ir a ese lugar? Iré en cuanto reunamos la flota, muy pronto, con un ejército considerable, y voy a tener que enfrentarme a Usak Celius una vez más. Capítulo 14. El refugio. Un mundo escudo desconocido. Sala de estrategia. 850C. La era de la reconciliación. Usak Celius encontró a su compañera Sol con Endurias en el nivel ecológico. La voz voladora flotaba justo por encima de la Sangheili, escuchándola mientras ella señalaba el arroyo. Usa no preguntó qué hacían ahí, o de qué hablaban. Ya no importaba. Usa,
dijo Sol cuando él saltó por encima del arroyo para reunirse con ellos, y lo miró con atención mientras se aproximaba. ¿Sucede algo? Mucho me temo, Sol, que se nos ha arrebatado la posibilidad de elegir. Es demasiado tarde para abandonar el refugio. Parece que Salus Crolon se puso en contacto con el Covenant. O quizá ellos lo capturaron. La flota del Covenant está aquí, en órbita alrededor de este planetoide. Eso es una noticia muy seria, reconoció Endurindias. Pero por otra parte, presenta algunas posibilidades interesantes. Temo que las posibilidades podrían ser en conjunto demasiado interesantes, ironizó Usa contemplando el curvo cielo de color metálico, las estructuras como estalactitas estilizadas de las que parecía emanar una luz interior apenas visible. Es curioso que me haya acostumbrado a este lugar extraño, comentó Sol, pero he echado en falta Sangelios. A lo mejor esta es nuestra oportunidad para regresar ahí. Sol lo miró. Él no necesitaba hacerlo. Podía percibir cómo ella lo miraba. Sol, dijo. Jamás viviremos lo suficiente para regresar a Sangelios. Ella se acercó y le tomó la mano en las suyas. ¿Quieres decir que moriremos aquí hoy? ¿O mañana? El Covenant nos. No sé si moriremos hoy o mañana. O pasados muchos años. Simplemente no creo que consigamos jamás regresar a Sangelios. Lo que yo espero es que los nietos o bisnietos de nuestra gente puedan algún día regresar ahí. Entonces, ¿vas a activar el desensamblador? No estamos seguros de las consecuencias. Endurindias me dice que no se ha probado. Es correcto. Terció la IA, motivo por el que abogo por el experimento. La existencia puede ser onerosa. ¿Por qué no correr el riesgo de ver cómo se despliega un mundo? Usa echó una ojeada hacia arriba, a la voz voladora, pensando, qué comentario tan curioso y anómalo por parte de una máquina. ¿Se estará averiando? Pero en voz alta dijo, hablemos primero con la flota del Covenant antes de dar un paso irreversible. Sol, quién sabe, tal vez quieran negociar. Suceden cosas extrañas a veces. Transporte Covenant Pledge of Holiness, en órbita alrededor del refugio. Anteriormente un mundo escudo desconocido. 850 BC, la era de la reconciliación. Muchas jornadas más tarde, el profeta de la convicción interior estaba sentado en el puente del Pledge of Holiness, observando a través de la portilla. Permanecía encorvado en su silla antigravedad, contemplando la curva de metal gris del mundo escudo, tal y como lo había descrito Salus Crolon durante los primeros interrogatorios. Una fina película de un vestigio de atmósfera aferrada al planetoide desprendía un reflejo de luz solar. ¿Qué más tiene interés en este sistema?, preguntó. Gigantes gaseosos, señor. Ninguno de ellos explotado hasta el momento, respondió Troctangil, capitán interino de la nave, ya que Enken no confiaba en nadie más en aquellos momentos. Poca cosa de interés. Hay un extenso cinturón de asteroides del que podrían extraerse materiales. Es tan denso en algunos lugares que preferí no entrar en el sistema siguiendo la trayectoria usual cuando abandonamos el desliespacio. Bill Tamé, dijo Enken. Usted puede investigar qué más. Si es que hay algo se sabe sobre este sistema estelar. ¿Habrá tiempo para ello? Sí, eminencia. Bill, de pie detrás de Enken, era ahora el guardaespaldas personal del profeta de la convicción interior, su ayudante y su traductor oficial para toda interacción con el Uragok. Un ascenso tan rápido en el escalafón militar no era insólito, pero en este caso, Enken sencillamente había insistido en ello. Echando un vistazo al visualizador holográfico, Enken distinguió los óvalos luminosos que indicaban la presencia de otras naves de la flota Covenant ocupando sus lugares. En el holograma recordaban a algunas de aquellas minúsculas criaturas con aspecto de insectos que había visto en Hanjurquom. ¡Qué curioso! Sintió una punzada de angustia al pensar en su planeta de origen, tan lleno de tesoros y tan perdido para él. La luminaria. Desaparecida. A lo mejor era, después de todo, tal y como Kurlom había sugerido. No estaban preparados todavía para poseer la luminaria que mostraba el paradero de los anillos sagrados, y por lo tanto les había sido arrebatado. Inclinándose al frente, Enken miró por la portilla del puente y vio muy a su derecha dos naves de la flota Covenant, que resultaban más formidables en la realidad que simples insectos voladores. Eran acorazados poderosos, construidos hacía poco. En ocasiones le parecía una lástima que las negociaciones con los Sangelis hubieran requerido la retirada del servicio del Dreadnought como nave de combate. De encontrarse ahora en una época anterior, Enken podría haber utilizado la colección de centinelas del Dreadnought, pero casi todos ellos habían sido destruidos durante la guerra con los Sangelis. De hecho, solo quedaba un puñado en suma calidad, en la actualidad más reliquias del Museo Kermas. Pero por otra parte, su función original era aquella por la que los Sangelis se encontraban aquí ahora dispuestos a llevar a cabo. Emleer, caminando con un cinturón antigravedad, escoltó a un Sangeli al puente, apuntándolo con una pistola de plasma. Con aspecto andrajoso, el Sangeli tenía las manos sujetas con unas esposas delante de él. A Enken le pareció huidizo, preocupado y calculador. ¿Este es el llamado Salus Crolon?, preguntó el profeta. Sí, es él, eminencia, respondió Himmler. Salus Crolon se encogió ante Enken, efectuando una reverencia tras otra.
Me siento aliviado al haber sido rescatado por el Covenant de las garras de Usaxelius, Eminencia. Me siento honrado, más aún, bienaventurado, por estar en vuestra presencia. Basta ya de esas estupideces, lo cortó Enken. Me pregunto si deberíamos usarte para negociar con Usaxelius, puesto que lo conoces tan bien. ¿Es, realmente, el líder de estos rebeldes? Es, Eminencia, su líder, su dictador. De hecho, tiene poder absoluto sobre ellos. Temo que podría ser contraproducente para mí actuar como negociador. Él ya sabe que yo era un ferviente partidario del santo y sagrado Covenant, que creía con todo mi ser en el gran viaje, que huí de su nuevo mundo con la esperanza de reunirme con el Covenant. Por lo tanto, no creo que sea probable que vaya a negociar a través de mí. Puedo exigir su rendición para vos, si lo deseáis. Lo cierto es que me gustaría, pero... Sí, lo entiendo. Quizá podrías decirme qué utilidad tienes para mí. Entonces, durante los interrogatorios aludiste a numerosos artefactos Forerunners ahí abajo. Reliquias de todas clases. De hecho, da la impresión de que todo el mundo que tenemos delante es una reliquia. Casi podría decirse que lo es, Eminencia, respondió Crolon, mirando por la portilla. Usaxelius y su compañera, Soln, guardan su profundo conocimiento del funcionamiento del refugio para sí mismos. O más bien entre ellos. Si esa inteligencia diabólica con la que han hecho un trato. ¿Quién? Crolon se interrumpió entonces. Tal vez le había pasado por la cabeza que aquello a lo que estaba refiriéndose era, en realidad, una reliquia también. ¿Qué inteligencia diabólica es esa?, preguntó Enken. Bueno, la cosa no es diabólica por naturaleza, pero, bajo la influencia de Sol Niusa, ha acabado, sospecho, malográndose, siendo profanada, desencaminada. Se la conoce como Endurindias. Es un dispositivo que vigila a todo el mundo, que vigila en todo momento. Y nunca deja de hacerlo. Rechinó las mandíbulas con amargura. Enken lanzó un bufido. Si eres un defensor tan grande del Covenant, ¿cómo es que acabaste al lado de Usaxelius? Intentaba actuar como un agente para el Covenant, Eminencia. Sí, estoy enterado de que efectuaste tal afirmación. Pero Kurlom y los demás examinaron nuestros registros. Nadie del Covenant en Sangelios fue capaz de confirmar que eras un agente. A decir verdad, nuestro único agente parece que tuvo un desafortunado final. Hay bastante dejadez en el mantenimiento de registros en Sangelios, declaró Crolon. Soy fiel al Covenant. Enken volvió la cabeza en dirección a Viltame. Usted es Sangeli y me atrevería a decir que tiene buen ojo para la gente. ¿Qué opina? Opino que es un mentiroso, Eminencia. Enken dirigió una mirada inquisitiva a Troctangil. Estoy de acuerdo con Viltame, se limitó a decir Este traidor habla tanto solo porque espera encandilar con sus palabras. Yo, sin embargo, no estoy nada encandilado, repuso Enken. Emler, mantenga a este Sangeli encerrado bajo llave, en el pasillo. No es necesario que lo vigile usted. Haga que algunos guardias subalternos lo hagan. Informe sobre lo que ha oído aquí a la unidad de vigilancia y que no pierdan de vista a este traidor. Era una situación sumamente delicada. Si destruía al mundo escudo, estaba eliminando una reliquia sagrada, así como todas las otras posibles reliquias que pudiera contener. Pero si en lugar de eso lo invadía, podrían tener que permanecer aquí durante un largo periodo de tiempo, abriéndose paso a la fuerza a través de un entorno desconocido, enfrentados a un enemigo que en estos momentos conocía muy bien el lugar. A lo mejor se los podría persuadir para que se rindieran. Pero por lo que sabía de primera mano sobre Usaxelius, Enken dudaba mucho de lograrlo. Usaxelius estaba en la designada como sala de estrategia, de pie junto a su silla de Kaidoni, de hecho, conversando muy acertadamente sobre estrategia con Ernika el desfigurador. Cuando Endurindias entró volando a toda velocidad en la estancia, aquel dispositivo con vida propia penetró tan raudo en la amplia sala que Usa pensó que acabaría por estrellarse contra la pared del fondo. Pero la voz voladora frenó con suma habilidad en el aire e informó: Usaxelius, estoy recibiendo una transmisión para ti. Proviene de la flota en órbita alrededor del mundo que ahora llamas el refugio. ¿Qué clase de transmisión? Es una imagen holográfica instantánea acompañada de sonido. Si respondes, el remitente te verá y oirá. Ernika gruñó al oír aquello. ¿Tienes intención de transmitir imágenes desde el interior de este complejo al enemigo? Sacó el arma que llevaba a la cadera como si contemplara la idea de disparar sobre la voz voladora. Es posible que esos imbéciles de Derem y Crolon hubieran tenido razón sobre este dispositivo. ¿Usa? ¿Sí? Endurindias sonó perplejo. Te aseguro que no he revelado ninguna información que pudiera poneros en una desventaja táctica o amenazar a esta instalación. Soln entraba en aquellos instantes a grandes zancadas. Endurindias dice la verdad. No nos traicionará. Me alegro de que estés tan segura de eso, respondió Usa en tono seco. Pero sí creo que nos vemos obligados a aceptar su palabra. Si es que sirve de algo la palabra de una máquina. ¿No se ha demostrado que mi palabra es mejor que la de algunos Sangelis que conoces?, inquirió Endurindias.
Esa es una observación acertada, respondió Usa. Estaba cansado, y el temor por sus clanes le revolvía dolorosamente las tripas. Pero hacía lo que tenía que hacer, mantenía la objetividad, e intentaba considerar el paso siguiente antes de tener que darlo. Endurias posee tantísima información sobre este mundo, dijo Soln, volviéndose a Férnica, que podría haber cargado ya todos los diagramas del refugio en los ordenadores del enemigo de haber querido hacerlo. Él. Eso. Rezongó Ernica. Punto. Lo que sea que esta cosa pueda ser. Bueno, supongo que debemos seguir confiando en él. Endurias, dijo Usa, acomodándose en su silla. Permite la transmisión. De ellos a mí y de mí a ellos. Muéstrales solo mi persona y nada más. ¿Y si localizan la señal? Intervino Ernica. Podrían disparar directamente sobre ti. Estamos demasiado bajo tierra para cualquier ataque eficiente desde la órbita sobre un punto concreto, respondió Soln. Si quieren atacarnos, o bien tendrán que destruir por completo todo el planetoide. O invadirlo. Me ocuparé de que la transmisión se envíe desde muchos lugares a la vez, indicó Endurias. Que así sea, respondió Usa. La IA se aproximó, flotó inmóvil frente a Usa Exelius, dirigió los lentes hacia el suelo, y proyectó una imagen holográfica delante del Kaidon. Usa vio una imagen de tamaño natural de un Sansyugum tocado con un yelmo ornamental dorado. Un profeta. Entonces, el Sansyugum estaba sentado en una silla antigravedad que no era de la clase que utilizaban los jerarcas. El Sansyugum se removió en la silla y Usa escuchó sus palabras. Se me conoce como el profeta de la convicción interior, dijo el Sansyugum. ¿Puede verme y oírme? Lo veo y le oigo, respondió Usa. Y yo lo reconozco a usted, Usa Exelius. ¿Me recuerda? No, no nos vimos directamente. Pero sin embargo nos topamos el uno con el otro en el planeta rojo y azul. Nos observamos desde la distancia, creo. ¿De verdad? Entonces, ¿ustedes, Enkenscreaven? Se me conoce por ese nombre también. En este momento estoy a solas en mi alojamiento de esta nave. Deseaba que nadie de mi bando oyera nuestra conversación, si bien decidí que tanto me daba igual quién podría estar escuchando donde está usted. Pero puesto que estoy solo aquí, no es necesario que me llame profeta de la convicción de interior o eminencia. Muy generoso por su parte. Es difícil saber cuando un Sangheili se está burlando. No puedo interpretar sus rostros o voces tan bien como las de mi propia gente. Así que si eso lo ha dicho con ánimo de burla, ha sido una pérdida de tiempo. Si lo desea, puede llamarme simplemente Enken, porque creo que debemos hablar como dos seres racionales que se encuentran cara a cara, a la vez con seriedad y de un modo informal. Muy bien, puede llamarme Usa, pero no imagine que la informalidad significa debilidad. Sigamos adelante con nuestro diálogo. Esta es mi oferta entonces, Usa. Si usted y su gente se rinden, intentaré obtener permiso para devolver a toda su gente, indemne, a Sangelios y hacer que los repatrien allí. Usted y su compañera deben rendirse para ser juzgados. Y con toda probabilidad ejecutados. Pero su gente, confío, estará a salvo. Usa vaciló. Era una oferta mejor de lo que había esperado. Su gente, confío, estará a salvo. Podía confiar en este Sansyugum, pero no importaba, en realidad. No podía rendirse. Esa era la esencia de la cuestión. Emprendí esta lucha por varias razones, pero la principal entre ellas, Enken, era que los Sangheilis no deberían rendirse jamás. Pero, ¿pueden los Sangheilis firmar la paz? Tiene que ser posible. Si no pudieran acordar una paz, su especie habría sido destruida hace mucho. Hay miles de Sangheilis aquí, en esta flota, ansiosos por verlos castigados, porque ustedes traicionaron su paz, el juramento solemne que ellos hicieron de cumplir el mandamiento de unión. La mayoría de los que se enfrentarán con ustedes en combate si yo doy la orden son Sangheilis. No son Sangheilis auténticos. Nosotros sí lo somos. Podemos acordar la paz si ello no implica rendición. Podemos acordar una retirada mutua, usted y yo, y nosotros iremos a otra parte, y habrá paz. No puedo ofrecerle eso, no podemos retirarnos. Pero puedo prometer que si libera a su gente de su control y les permite regresar a Sanghelios, utilizaré mi considerable influencia para encargarme de que se los trate bien y se los libere para que reanuden sus vidas en el hogar de los Sangheilis. Usted se dejará capturar. No es necesario que sea una rendición simbólica. Usted y su compañera, y serán sometidos a la justicia del Covenant. Y seré ejecutado. O tal vez se le permitirá pelear hasta la muerte en un estadio. Esto ya se ha hecho, creo. En Sanghelios, Usa sencillamente no podía confiar en los otros Sansyugums, incluso a pesar de que tal vez, si fuera sincero. Cuando me hizo la propuesta en un principio, usted dijo, intentaré obtener permiso. Muy astuto por su parte expresarlo así. Usted y yo sabemos que no sería muy probable que obtuviese tal permiso. Preveo que mi gente sería exterminada si yo permitiera que se me capturara, como ofreció. No soy un jerarca, pero no carezco de influencia. Haría todo lo que estuviera en mi poder para asegurarme de que no se hace daño a su gente. El Covenante en Sanghelios los consideraría como un peligro para la seguridad. No lo permitirían. Conozco a mi propia gente.
o a los que habían sido mi gente. Todos y cada uno de nosotros sería ejecutado, y los Sansgyums probablemente pensarían lo mismo. Ahora fue a Enken a quien le entraron dudas. Se removió en su silla antigravedad y admitió: no puedo discrepar de su lógica, pero cualquiera puede ser persuadido. Me temo que no puedo confiar mi gente a la suya, ni siquiera a los de mi propia especie en Sangelios. Si no se rinden, todos perecerán. Su mejor esperanza es confiar en mí. No puedo hablar realmente por toda mi gente, aunque creo que muchos accederían a regresar a Sangelios si yo se lo pidiera. Sin embargo, no estoy del todo seguro de que necesite hacer eso. Tengo mis reservas, Enken, respecto a que puedan destruirnos con tanta facilidad, a menos que también estén dispuestos a destruir el mayor depósito de reliquias sagradas con el que se hayan tropezado jamás. Una vez más, Enken hizo una pausa, dándose pensativos tironcitos a una papada. Por lo que sabemos, no hay reliquias en el interior de esa estructura. Podría estar vacía en buena parte. Me parece que usted es más listo que todo eso, pues no habría llegado a un puesto tan elevado sin una buena comprensión de los Forerunners. Nadie aseveró Enken comprende realmente a los Forerunners. Suponer que los comprendemos equivale a la herejía. Usa se inclinó al frente en su trono de Kaidon y apuntó con un dedo a su interlocutor. Yo le digo que este lugar está plagado de secretos Forerunners, y esto es una advertencia: si no se retiran, si insisten en atacarnos, destruiremos todo lo que hay aquí. ¿Y a quién culparán? En última instancia la responsabilidad recaerá sobre el profeta de la convicción interior. El Sansgyum emitió un sonido que fue como el gorgoteo de un arroyuelo. Puede que fuera regocijo o desdén. Puede que así sea, Usa. Pero usted, que se rebeló para proteger el modo en que los Sangelis trataban a los artefactos sagrados, ¿tendría realmente la convicción necesaria para destruirlos? ¿Es por eso por lo que supone que nos rebelamos? ¿Actuamos de ese modo porque los Sangelis no deben rendirse a los Sansgyums? ¿Y porque el Covenant está basado en tonterías? El gran viaje. ¿Dónde está su prueba de que existe ese viaje para cualquiera que no sean los Forerunners? Nosotros consideramos estas reliquias preciosas y sagradas, pero las utilizamos nosotros mismos en este mismo mundo. Es la libertad, la independencia de nuestra gente por lo que luchamos, Enken. Enken pareció conmocionado por aquella burla blasfema, pero decidió que no era el momento de enzarzarse en discusiones teológicas. Si es por la libertad por lo que luchan, entonces deje que su gente luche por ella allá en Sangelios. Morirá sabiendo que tienen una posibilidad de ser libres allí. Ahora, Enken, usted me está engañando, ya que puede decirse que ha reconocido que es incapaz de garantizar tal cosa. No, me parece que no habrá acuerdo en estos términos. Enken calló un momento, luego respondió: diré algo ahora, y no me importa quién lo oiga. ¿Por qué cree que le hablo de este modo, Usa Xelius? Le diré la verdad. Lo hago porque lo admiro. Usted siempre ha encontrado su propio camino, siguiendo sus propias y sinceras creencias. Ha combatido con valentía, nos ha eludido con astucia, previsión y sabiduría. Posee grandeza. Ojalá pudiéramos tener la misma grandeza en el Covenant. Usted es más formidable, a su modo, que cualquier Sansgyum que conozco. No le mentiría a alguien como usted. Usa se quedó atónito, pero al igual que Enken, no podía juzgar con facilidad la sinceridad de otra especie con vida consciente. Por sus acciones los conoceréis, era un antiguo precepto Sangheili. No podía saber si el Sansgyum era franco hasta que pudiera demostrarlo. Debía asumir que las declaraciones de admiración de Enken no eran más que un ardid para manipularlo. No puedo confiar en usted, sean cuales sean las exquisitas palabras que utilice, Enken. Le aseguro que si nos ataca y creemos que no podemos ganar la batalla, ganaremos de todos modos, aun cuando signifique nuestra propia destrucción, la de este mundo y la de todo lo que hay en él, al mismo tiempo que nos destruimos en nosotros mismos. Sencillamente, no puedo retirar la flota, Usa. Los jerarcas me han ordenado que lo haga prisionero para ser juzgado. O lo destruya. Estoy ligado al Covenant. Suponiendo que sea usted capaz de tal acción, algo así es inconcebible. Tiene que haber una alternativa. Le ofrezco esto. Entonces, si se retiran, entregaremos reliquias de este mundo, maravilla tras maravilla, cortesía de los Forerunners. Se las entregaremos paulatinamente, unas cuantas a cada vuelta que dé este mundo alrededor del sol. Enken pareció reflexionar, y por fin dijo: no creo que los jerarcas vayan a aceptar un acuerdo así. Sentirían como si todo el Covenant estuviera bloqueado por un pequeño grupo de rebeldes. Si corriera la voz, no podría tolerarse, y además, no podría convencerlos de confiar en usted, ni tampoco en los Sanghelis. En ese caso, hemos llegado al final. Nosotros no podemos confiar en ustedes y ustedes no pueden confiar en nosotros. Eso es lo que parece. Y sin embargo yo sí confío en usted, Usa. Irradia integridad. Son los otros los que no compartirían esa confianza. Debo pedirle por última vez que se rinda, por el bien de su gente. Usa rechinó las mandíbulas. Mi gente acabaría torturada y ejecutada a manos del Covenant. Estoy harto de discutir esto. Es inútil. Usted no puede atacar este mundo sin destruir incontables reliquias sagradas. Si intenta invadirlo,
nosotros lo destruiremos. Y a todos los invasores con él. Vías. Finaliza esta transmisión. Y el holograma se apagó. Enkens Creaven desapareció. Y Usaxelius no volvió a verlo jamás. Transporte Covenant Pledge of Holiness. En órbita alrededor del refugio. Anteriormente un mundo escudo desconocido. 850 BCE. La era de la reconciliación. Tuvo buen cuidado de usar los campos de invisibilidad. Trog, preguntó Enken. Estaban en el centro de mando del Pledge of Holiness, por encima y detrás del puente de la nave, una amplia habitación de techo bajo en forma de semicírculo bordeado de visualizadores y proyectores holográficos. Varios oficiales de comunicaciones permanecían en sus puestos, aguardando órdenes y observando diligentemente una serie de pantallas que contenían información que no comprendían del todo. El mundo que tenían delante era sobrecogedoramente misterioso. Lo hicimos, Eminencia, respondió Trog Tangil, echando una veloz mirada a Vilktame, de pie detrás de Enken. No obstante, parecía que se nos seguía la pista todo el trayecto. El dispositivo inteligente que utiliza Usaxelius puede estar usando tecnología Forerunner para ver más allá de nuestros campos de invisibilidad. A pesar de todo, hemos desembarcado a 300 Sangelis y 6 centinelas, colocando 100 Sangelis y 2 centinelas en cada uno de 3 puntos. Aquí, aquí y aquí, señaló el diagrama de lo que se conocía de aquel mundo, proporcionado por escáneres y, hasta cierto punto, el limitado conocimiento de Salus Krolon. Encontramos la entrada donde él sugirió que podríamos hallarla, pero me preocupa que no nos atacaran nada más llegar. Sí, es preocupante. ¿Y dónde está ese miserable de Salus Krolon? Ha ido con ellos para guiar a las tropas en el punto 1. Se mostró bastante reacio a efectuar el viaje. No lo dudo. Enken carraspeó y reflexionó. Si nos están rastreando, puede estar seguro de que aguardan su momento. El terreno propicio para el ataque. El Covenant será recibido por las tropas rebeldes. Mire. Trog señaló a la imagen tridimensional, donde círculos rojos emitieron pulsaciones y se ensancharon. Ha empezado. Contacto con el enemigo. Tskelk, que informan desde el punto 1. Tskelk, el oficial de comunicaciones Sangeli a la derecha de Enken, parecía estar en íntima comunión con su visualizador holográfico. Tras unos instantes, anunció. Hay una férrea resistencia en el punto de entrada 1. Parece que hay una emboscada. No estoy seguro por este informe de sí. Es suficiente, ordenó Enken. Quiero oírlo, y compruebe si tenemos señal visual. Y se hará, Eminencia. La imagen apareció enseguida, distorsionada por el movimiento. Una visión tridimensional irregular emitida al parecer desde el casco de alguno de los invasores. Enken vio rifles de plasma expulsando titilantes chorros de energía, espadas energéticas llameando y acuchillando en los límites de la imagen. Esperaron hasta que nos abrimos paso a través del armazón y entonces cayeron sobre nosotros desde 3 lados. Dijo un Sangeli sin resuello. Enken vio entonces a Salus Krolon que corría hacia la cámara. Vienen por mí. Me han visto. Debemos retroceder a una posición más segura. Deprisa. Entonces, 3 Sangelis usanos convergieron sobre Krolon. Lucían los colores de Usa en el pecho, que a todas luces era una imagen del mundo escudo al lado de Sangelios. Los guerreros blandieron sus espadas y las descargaron, dejando al Sangeli traidor convertido en pedazos humeantes. Adiós a Salus Krolon, masculló Trog. El élite del Covenant que transmitía la imagen disparaba ardientes fogonazos azules contra los rebeldes Sangelis que se abalanzaban sobre ellos. Jadeó su informe mientras disparaba. No son muchos, pero son agresivos y efect. No pudo terminar. La cuchillada de una espada energética le interrumpió y la imagen desapareció con un parpadeo. Podemos enviar a otros 900 efectivos, Eminencia, sugirió Trog. Sí, es mejor sí. Entonces apareció otra imagen. Era Usaxelius en persona, el humo del combate alzándose a su alrededor y los gritos de batalla como telón de fondo, y con un incandescente rifle en las manos. Profeta de la convicción interior. ¿Está ahí? No puedo verlo. Pero sin duda usted sí me ve. Sí, lo veo. Asintió Enken, intrigado. ¿Puede oírme? Su voz llega muy débilmente. Deseo decirle que he previsto que enviaría refuerzos en un número abrumador. Hemos hecho retroceder al Covenant por el momento, pero esto no puede continuar. Por este motivo, voy a dar la orden. Van a perder este planetoide para siempre. Nadie que permanezca aquí sobrevivirá. Doy a sus fuerzas una oportunidad de retirarse. No de rendirse. Llévelos a todos a bordo. De lo contrario morirán. Y se acabaron las negociaciones. Y acto seguido Usa desapareció con un parpadeo. Todos los Sangelis miraban fijamente a Enken, preguntándose cuál sería su orden. Y sin atreverse a ofrecer consejo. Digan a nuestra gente que se retiren, llevándose a los heridos con ellos. Ordenó Enken con firmeza. Dé la vuelta a las naves de desembarco. Dejen 3 ojos para que observen y nos envíen la información que puedan. Luego preparen 600 efectivos más para la segunda fase de la invasión. Y se hará como ordena,
Eminencia, respondió Trok. Trok transmitió las órdenes mientras Enken consideraba si serían necesarias aquellas tropas adicionales. Sospechaba que no. De algún modo, toda su investigación sobre Usaxelius sugería que el líder rebelde era capaz de una clemencia inusual en un Sangheili, la marca de un gran ser pensante. De hecho, el único error real de USA fue llevar la clemencia demasiado lejos al tolerar a Salus Krolon, cuando debía de haber sabido que aquel Sangheili era un riesgo. Transcurrieron unos minutos. Y entonces Trok anunció: los 3 transportes de tropas vienen de camino. No les están disparando desde el planeta. Lo que resulta sorprendente. Parece que realmente están permitiendo la retirada. No es ninguna sorpresa, murmuró Enken. Son las órdenes de USA. Los ojos enviaron imágenes desde el interior del mundo escudo, donde tampoco ellos toparon con ninguna resistencia. Pero tampoco había ni rastro de la gente de USA. Los ojos buscaron y buscaron, devolviendo imágenes tentadoras de artefactos y reliquias Forerunners. No había nada salvo pasillos vacíos, habitaciones repletas de dispositivos enigmáticos y una zona despejada enorme con aspecto de jardín donde criaturas voladoras desconocidas para Enken aleteaban de un lado a otro. Y entonces sucedió. Las paredes parecieron titilar y fundirse. Oleadas de calor se abalanzaron sobre los ojos, y la señal de cada dispositivo a control remoto se apagó. La imagen quedó en negro. Muéstrenme el mundo entero, ordenó Enken. Y cuando la imagen del planetoide revestido de metal apareció en 3 dimensiones, flotando por encima de ellos, el profeta indicó: ordenen a la flota retirada general, retrocedan, pero manténganse dentro del sistema listos para actuar. Colóquese a una distancia segura, la que sea que juzgue oportuna, Trok, pero lo bastante cerca para que podamos seguir contemplándolo. El mundo escudo menguó, encogió hasta lo que parecía una cuarta parte de su tamaño a medida que ellos retrocedían. Entonces aparecieron las grietas. Eran junturas, en realidad, que refulgían desde el interior del planeta, azules en algunos lugares, rojas en otros. Los segmentos curvos y perfectamente encajados que componían el refugio estaban separándose poco a poco unos de otros a la vez que liberaban fantásticas energías relucientes por las aberturas, una luz que se extendía al exterior desde el fracturado planetoide igual que los ondulantes rebordes de una aurora. Metal fundido surgió a borbotones de las junturas cada vez más separadas del envoltorio del planeta, igual que meteoritos siendo escupidos al espacio. Y el planetoide decente llegó con la liberación de aquella energía térmica. El metal fundido no tardó en convertirse en una burbujeante nube de minerales, gotitas de metal y gas abrasador que rodeaba el mundo escudo. Y al otro lado, asumió Enken, los rebeldes Sangheili morían o, lo que era más probable, estaban ya muertos. Ja, por el viaje. Masculló el profeta. Lo hizo. Está destruyendo todas esas vidas. Y todas esas reliquias. Todo desaparecido. Como si lo hubiera oído. El planetoide confirmó el lamento de Enken. Y estalló. La turbulenta bola de fuego se transformó en una niebla irregular en expansión repleta de fragmentos que ardían, de secciones nebulosas del planetoide que se alejaban girando sobre sí mismas a las profundidades del vacío. Nada ni nadie podría haber sobrevivido a eso, declaró Miltame con voz ronca. Tiene usted razón, asintió Enken. Las reliquias, los rebeldes, todo ha desaparecido, aniquilado. ¿Y a qué precio? Eminencia. Fragmentos del planeta vienen hacia nosotros girando sobre sí mismos. Son sumamente volátiles, informó Skelk. Recibo informes de un alto riesgo de colisión desde toda la flota. Dígales que tomen medidas evasivas, contestó Enken. El profeta se dirigió al puente para consultar con el capitán subalterno. Pero la flota estaba indemne. El mundo escudo se había convertido en fragmentos humeantes que se incorporaban al cercano cinturón de asteroides. Observando por los monitores, mientras registraba en la zona una vez que hubo culminado la explosión planetaria, Enken advirtió que había docenas de enormes y nítidas formas metálicas distribuidas entre los asteroides. El Sansugum medio esperó hallar naves de salvamento, o al menos algún signo de vida. Seguramente Usaxelius habría preparado algo, y se había sacrificado realmente a sí mismo y a toda su gente por una cuestión de honor. Tenían que haber recuperado la sensatez, tenían que estar ahí, en alguna parte. Pero no vio ni rastro de movimiento consciente. Los fragmentos giraban sobre sí mismos, impelidos por las llamas a medida que los gases ardían al escapar del planetoide destrozado. Eran aquellos puntos incandescentes los Sangheili consumiéndose. ¿Indicaban que sus vidas se estaban apagando? No podía estar seguro, pero los fragmentos del planetoide refulgían con una radiación que sugería que ninguna vida era posible ahí. Sin embargo, podrían no estar tan desprovistos de vida como parecían. Las secciones de bordes metálicos que había dentro de los llameantes escombros parecían avanzar lentamente hacia el vacío más seguro del espacio. Su sutil movimiento, increíblemente sutil, sugería dispersión pero en trayectorias organizadas. Tal vez, señor, preguntó Trok Tangil, yendo a detenerse junto a él. ¿Proseguimos con el reconocimiento? Quizá fue una decisión racional. Quizá no lo fue, pero Enken la tomó en un instante.
No, ordené a la flota que regrese a suma calidad. Prepararé mi informe. Imagino que no será bien recibido, en especial por evocación excelente. Pero, Usaxelius ha desaparecido. Eso es lo importante. Dio la espalda a los monitores y se preguntó si eso sería cierto. Si sus sospechas eran correctas. Estaba cometiendo traición, pero carecía de pruebas reales. Así que tal vez era mejor dejar que los fragmentos del planetoide siguieran girando hacia adelante, intactos, y penetraran en el espacio fuera de su vista. Si Usaxelius seguía vivo, lo más probable era que el Covenant jamás volviera a saber de él. Y Enken tenía una vida que vivir. Al fin y al cabo, tenía Cressanda esperándolo. ¿Para qué? Pues, buscarse problemas. En el interior del Círculo Roto, sala de estrategia, 850C. Los transportes de carga no eran cómodos pero cumplieron con su tarea. Mantuvieron a Usaxelius, a Soln, a Tersa, a Elnur y a los demás estables en el interior de la sección más grande del desensamblado mundo oscuro. Las paredes daban vueltas de un modo mareante a su alrededor, y el viento generado por la rotación de las diferentes secciones, soplaba y aullaba. Las luces parpadeaban, encendiéndose y apagándose, pero brillando con tenacidad la mayor parte del tiempo. Ernika el desfigurador, con semblante bastante descompuesto, sujetaba con fuerza el costado de la poco profunda caja del transporte. Docenas de otros vehículos idénticos transportaban a cientos de otros disidentes a poca distancia de ellos. Endurinvias flotaba en el aire sobre sus cabezas, parloteando alegremente consigo mismo sobre lo bien que estaba yendo el experimento, los resultados tan positivos y los informes de situación gorjeados en la extraña lengua de los Forerunners. Toda la radiación peligrosa liberada era redirigida al exterior, lejos de los Sangelis. Gran USA, seguimos vivos, exclamó Tersa, como si lo sorprendiera, mientras se aferraba con energía al costado del transporte situado a poca distancia. ¿Lo encuentras sorprendente?, le preguntó USA, como extrañado. Pero lo cierto era que sentía más bien ganas de vomitar y deseaba que los giros y sacudidas de su sección del desmontado mundo escudo fueran aminorando y pararan, tal como estaba planeado. Vías. ¿Cuánto tiempo más tendremos que soportar tanto movimiento? Hasta que la flota se haya ido. Entonces daré la orden para estabilizar los campos, respondió la voz voladora. ¿Cuánto del refugio hemos perdido?, quiso saber el Nur. Una buena cantidad, respondió Endurinvias. Pero todo de acuerdo con el plan de los Forerunners. Ellos estaban interesados en diseñar un lugar que pudiera eludir al Flood incluso aunque algo del Flood sobreviviera a la gran purificación. ¿Has restaurado algunas partes de tu memoria?, preguntó Soln. Eso suena a información nueva. ¿Qué te lo hace pensar?, inquirió la IA con curiosidad. Lo que dijiste sobre el Flood. ¿Qué es eso? ¿Mencioné algo sobre el Flood? Cielos. He estado teniendo estos lapsos, estos fallos, descargas de historia perdida que surgen de improviso y luego se hacen añicos. Me pregunto cuánto más puedo durar. Te necesitamos, le recordó USA la voz voladora. Te necesitamos para que lo coloques todo en la órbita correcta. Para que organices el círculo de modo que permanezca distribuido alrededor del Sol, dentro del cinturón de asteroides. De modo que el Covenant jamás pueda encontrarnos. Y nosotros podamos viajar entre los sectores. Crearemos una colonia nueva, como previeron los Forerunners. Y te necesitaremos para eso. Espero ser de utilidad, respondió Endurinvias. Pero eso será mientras pueda, y no más. La entropía afila la flecha del tiempo, y vuela aún más veloz para mí. La verdad es que la voz voladora empieza a sonar un poco ida, farfulló el Nur. Lo conseguiremos, dijo USA. Tengo una visión de cómo funcionará. Las partes fundidas del planetoide nos ocultan, y las partes solidificadas camuflan las secciones de la colonia. Estaremos a salvo aquí. Los Sangelis auténticos crecerán en número y en fuerza. Aprenderemos a hacer uso del poder de los Forerunners, y los que nos sigan recuperarán Sangelios algún día. Gracias por escuchar. Like y suscripción si les gustó y pueden comentar cualquier cosa. Hasta la próxima, amigos.